Tu corazón y el dinero, ese es el título de nuestro podcast. Si nos has estado siguiendo, te podrás haber percatado de que hemos estado hablando en ocasiones acerca del presupuesto. Pero hoy, de manera en especial, queremos hablar de él como parte de los principios que hemos venido tratando, como uno de los fundamentos para tener unas finanzas saludables. Y así lo hemos titulado: Tienes que presupuestar. Y Chacho, tú me corriges como economista, pero entiendo que el presupuesto es básicamente la estimación de los gastos que vamos a tener en un futuro, buscar la forma de setear o acordar un número que eventualmente vamos a gastar, ya sea de forma regular o en un proyecto que queremos hacer. ¿Es correcto, así? Correcto. Esa es la manera más simple de ver el presupuesto, pero si somos un poco más profundos, el presupuesto es mi plan de vida en números. Es lo que yo trato de plasmar en una hoja de Excel, en un cuaderno. A veces los más sofisticados lo hacen de manera electrónica, sí. Pero el presupuesto es eso, es mi plan de vida manifestado en los números, en términos de lo que son mis posesiones, obviamente, porque hay planes de vida que no lo pongo en un presupuesto. Mi crianza de hijos y demás son planes también de vida que tengo, pero no están en el presupuesto directamente. Pero definitivamente el presupuesto refleja lo que yo quiero y lo que quiero lograr y para dónde voy en términos financieros. De no tenerlo, tengo serios problemas. Y me imagino que por eso lo vital de tener un presupuesto, tú en tus consejerías, en tus consejos a personas, los animas a hacer un presupuesto. ¿Tú puedes hablar un poco de ese énfasis o ese animar un poco a quien no lo tenga a hacerlo y por qué es tan vital? Bueno, típicamente el que viene a consejería o a buscar dirección financiera, la mayoría de la gente, en mi experiencia, por lo menos en esta parte del mundo hispana, no cuenta con un presupuesto riguroso. La gente tiene ideas, tú sabes, de cuánto gasta, de cuánto gana, pero no tiene un presupuesto formal hecho y realizado. En algunas ocasiones, uno de los componentes de la pareja, si estamos hablando de una familia, tiene una idea del presupuesto, pero hay otro que no lo tiene. En otras ocasiones hay gente que tiene presupuestos, pero me informa que tiene tiempo que no lo obedece, que no lo sigue, que no se somete a él. Y por lo tanto, el no someterte al presupuesto es como no tenerlo en lo absoluto. Claro. Entonces, y más importante aún en cuanto a mi comentario y tu pregunta, es que normalmente los que vienen a buscar consejo por problemas financieros, porque hay gente que viene a buscar consejo porque tiene decisiones que tomar, no necesariamente porque tiene problemas financieros, claro. Pero los que vienen a buscar respuestas para sus problemas financieros, en su gran mayoría, o no tienen el presupuesto o no lo obedecen. O sea, hay una correlación entre la no confección de un presupuesto o el no sometimiento a un presupuesto con mis problemas financieros. Y de ahí, obviamente, que es un consejo fijo mío en una de las primeras reuniones que tenemos. Bueno, elabórate un presupuesto y en la próxima reunión vamos a verlo, vamos a analizarlo, a ver cuál es tu condición financiera para en base a eso yo poder decirte algo. Claro. Y la necesidad del presupuesto es porque no todos contamos con recursos ilimitados. Si yo tengo, incluso tú has dicho, creo, en ocasiones anteriores, que aún tú teniendo muchos recursos, tú debes de tener un presupuesto para que eso forme parte de un buen uso de tus recursos. Claro. Pero sobre todo las personas con recursos limitados deberían, ¿verdad?, de aferrarse o claro. Hacer la disciplina del presupuesto. Claro, yo creo que el principio de presupuestar, de que debemos presupuestar, tenemos que hacerlo, se deriva del hecho de que Dios, que es el dueño de los recursos, y aquí estoy introduciendo un principio del cual no hemos hablado abundantemente o extensamente, pero sí, Dios nos concede recursos como dueño Él y nosotros como administradores. Los recursos que Dios nos concede son limitados y por lo tanto, si los recursos son limitados, yo tengo el deber de presupuestar y de ver dónde voy a asignar estos recursos limitados. El riesgo es que Dios proveyéndome un cierto límite, yo me exceda, pero el otro riesgo es
los que no tienen tanto límite es que lo mal asignan. Claro. Entonces no se pasan de su presupuesto, de sus recursos, pero sí lo mal asignan porque sencillamente no tienen un plan. Y como dije al principio, el presupuesto es más que unos numeritos ahí para yo no gastar más de lo que me ingresa. No, el presupuesto es tu plan. Claro. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mis recursos? ¿Hacia dónde yo quiero dirigir mi vida financiera? O sea, eso es más que un cuadrito de números. Es un plan de vida manifestado en los números. Exacto. No solo para gastar lo que no debo, sino también para gastarlo bien. Para gastar lo que tengo, gastarlo bien. Hay un versículo que te lo voy a leer que quisiera preguntarte si lo podemos usar como soporte bíblico para decir que el presupuesto es algo que a Dios le agrada o es algo bíblico. Y está en Lucas 14, desde el versículo 27 en adelante. Sabemos que esto está en el contexto del discipulado, pero dice así: además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarse sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿Qué te parece ese versículo? Claro, yo creo que es apropiado usarlo como un fundamento bíblico del presupuesto. Como tú dijiste al principio, Jesús, que es quien está hablando en este pasaje, está hablando del discipulado, de que cuando lo vamos a seguir a Él, consideremos lo que implica. Implica toda nuestra vida. Cristo es Señor e implica nuestra sujeción y nuestra obediencia. Y obviamente Él es el Dios de vida, el Señor de vida. Dicho eso, Él usa entonces una analogía en términos de construcción de una torre. Y dice, lo plantea como algo ilógico. ¿Quién que va a hacer una torre no ve primero si tiene suficientes recursos para terminarla? O sea, él dice, este principio de lógica financiera de que el que tiene un plan de hacer una torre, de construir algo, tiene que tener una idea de cómo lo va a hacer, de si cuenta con los recursos. Ese principio de lógica financiera, que a Jesús le parece muy sensato, lo aplica al discipulado. Pero podemos decir que Cristo validó el hecho de que un presupuesto es necesario para cualquier plan. Y como decía, el presupuesto es un plan para yo construir mi vida sobre él. Y por lo tanto hay una validez ahí que encontramos en ese pasaje de construir un presupuesto para saber si tengo los recursos para elaborar el plan de familia, de vida que yo tengo. Determinar definitivamente lo que quiero. es un versículo válido para fundamentar o sustentar el hecho de que el presupuesto es absolutamente necesario y un principio bíblico. Correcto. Y mira, a manera de que los que nos escuchan quizás se puedan identificar con alguna de estas luchas, en tu experiencia yo sé que te has topado con muchas personas con las que no hacen presupuesto, tú lo dijiste al principio. ¿Cuáles tú entiendes que son las causas que impiden que una persona se siente y elabore un presupuesto? No es simplemente que no lo sepan hacer, pero yo sé que hay otras cosas más que pasan en la mente de las personas. Sí, bueno, varias cosas ocurren. Lo más sencillo que puede ocurrir es que hacer un presupuesto es, yo diría, no es difícil, pero es trabajoso. Requiere esfuerzo. Hay que ver los números, hay que ver las partidas de gasto, hay que ver dónde se está yendo el dinero, hay que pensar a futuro, qué es lo que yo quiero hacer. Entonces ese trabajo, ese esfuerzo de sentarse. Intenso, de sentarse, minucioso, mucha gente no lo quiere hacer. Básicamente de observar, hasta a veces hasta un mes completo, observar qué es lo que yo gasto para poderlo asentar en mi hojita. Entonces mucha gente no lo hace por pura pereza, porque no encuentra el tiempo apropiado, no tiene la motivación apropiada. Esa es una razón por la que mucha gente no elabora un presupuesto. Otra gente sencillamente ignora la técnica, y no es una técnica muy complicada, es suma y resta, es pura aritmética sencilla. Pero la gente no
no apela, digamos, a esas cosas básicas y sencillamente no lo hace porque dice, bueno, yo no sé, yo no soy bueno con los números y lo deja. Un poco de pereza, pero también un poco de ignorancia. Una tercera razón que yo he encontrado, que es más profunda, es que cuando se elabora un presupuesto, la idea es yo someterme a él. Uh-huh. Y hay gente que le gusta la libertad, vamos a ponerlo en términos positivos. Sí. En términos negativos, le gusta el desorden. No se quiere someter a estas partidas que determinó. Uh-huh. Y mucho menos cuando, si estamos hablando en el contexto de una pareja, por ejemplo, de una familia, sí. Mucho menos que yo acuerde un presupuesto con mi pareja, eso me impondría una camisa de fuerza uh-huh. para mis libertades financieras que yo no quiero, que no estoy dispuesto y que por mi orgullo o por mi falta de dominio propio yo no me quiero someter, no quiero acordar esas disciplinas. Egoísmo también, porque muchas personas egoísmo, piensan, bueno, pero este es mi dinero. Exactamente. ¿Y para qué yo tengo que inhibirme de gastar? Pero fíjate que correctamente, entonces las diversas razones que enumeramos, uh-huh. pereza, ignorancia, egoísmo, falta de dominio propio, uh-huh. todas son vicios, son cosas que deberíamos no tener en nuestra vida si queremos tener una vida ordenada, uh-huh. y sobre todo los hijos de Dios que queremos honrar a Dios con nuestros bienes. Entonces ninguna de estas cosas debería ser un motivo para yo no sentarme. Más aún, yo le diría al creyente, al hijo de Dios, mientras más impulso tenga tu corazón a no hacer un presupuesto, más razones hay o tienes tú de hacerlo, porque precisamente nosotros somos llamados a la muerte al yo. Claro. ¿Cuál puede ser la razón que tenga mi corazón de no querer hacer un presupuesto? Yo debo oponerme, yo debo decir, no, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí? Yo no quiero seguir esa tendencia al desorden, a la indulgencia, al egoísmo. No, yo quiero someterme a disciplinas y eso va a construir mi carácter. Entonces, el presupuesto, yo diría, no solamente organiza mi vida financiera, mi presupuesto también es un mecanismo de yo organizar mis impulsos. De yo organizar la forma como yo me manejo a mí, como yo me gobierno a mí mismo. Uh-huh. Y tiene que ver entonces con el corazón. Claro, y vamos a hablar, te quería preguntar eso también sobre el carácter, pero también pienso, antes de eso, de que quizás hay miedo de enfrentar la realidad al hacer el presupuesto. Muchas personas dicen, yo no quiero encontrarme con el hecho de que solo puedo gastar X cantidad de dinero por ejemplo, en supermercado, sí. o en aquello. O sea, también hay miedo, ¿tú no crees? Sí, claro. Hay miedo, hay un desagrado uh-huh. de darme cuenta que yo estoy tan mal o que yo tengo tantas restricciones uh-huh. y esa inseguridad personal me lleva a eso. Es como el que no quiere ir al médico para que no le encuentren lo que Exacto. tiene. Es más o menos similar. Hay muchas referencias a esa analogía en ocasiones anteriores. Uh-huh. Pero eso no resuelve el problema. Eso no me da más ingresos. Al contrario, mientras más pospongo, mientras más dilato el tema de construir un presupuesto, peor me va a ir en mis condiciones. Y si yo quiero tener libertad financiera, mejor hago un presupuesto para que eventualmente yo pueda construir esa libertad financiera que yo quisiera. Y hablemos entonces un poquito del carácter. Tú decías que también es todo el presupuesto trabaja con el carácter. Si tú pudieras enlistar cualidades que deberíamos tener o que debería tener la persona que se sienta a presupuestar, que las va a ayudar no solo a hacer el presupuesto, sino también a pegarse al presupuesto, a obedecerlo. Uh-huh. ¿Cuáles serían esas características del carácter que yo debería quizás cultivar? Quizás no las tengo, pero... Sí, claro. Serían como un espejo de los vicios que acabamos de enumerar. Uh-huh. Hablamos de que hay cierta pereza en gente que no quiere hacer presupuesto, uh-huh. o ignorancia, o egoísmo, o indisciplina, falta de dominio propio, que es lo mismo. Yo diría que el espejo de eso serían unas virtudes de, bueno, la persona diligente va a tender con más facilidad a hacer un presupuesto. ¿Cómo combato la ignorancia? Bueno, con conocimiento. La gente diligente también estudia. Si yo no sé cómo hacer un presupuesto, yo no digo, no lo voy a hacer porque no sé cómo hacerlo. No, yo lo estudio. Yo busco la información, sobre todo en esta época de la información, claro. donde tenemos acceso a ella de manera fácil y gratuita.
Hay aplicaciones incluso que te ayudan. Exactamente. También el tema de yo gobernarme a mí mismo y de tener una autodisciplina es algo que no solamente me va a ayudar a construir un presupuesto, me va a ayudar en todas las áreas de mi vida. O sea, que construir un presupuesto me va también va a tener un eco positivo en algunas otras áreas de mi vida también, de organizarme, de ordenarme, de ayudarme a pensar de manera estructurada. O sea que sí, ciertamente el presupuesto puede contribuir con la construcción del carácter. Sí, y ya dijiste ahorita, no te lo voy a preguntar, dijiste que el presupuesto no es solo para aquellos que manejan recursos limitados, sino también para aquellos que tienen exceso para poder invertir y usar sus recursos sabiamente. Y llegó la hora de la pregunta que quizás todo el mundo quisiera saber. ¿Qué incluyo en el presupuesto? ¿Cómo lo hago? Yo sé que no, por el tiempo no lo vamos a poder hacer de forma exhaustiva, pero si pudieras decir cuáles son las partidas que debe de incluir un presupuesto y cuáles no debo dejar fuera. Sí, como dijiste, sin ser exhaustivos, pero sí siendo conceptualmente completos en términos de lo que vamos a incluir. Básicamente un presupuesto se compone de 3 componentes, valga la redundancia. Uno es los gastos fijos mensuales que yo puedo tener. Los gastos fijos también, no mensuales, es donde yo más error encuentro en los presupuestos. Y el tercer componente, lo que uno puede denominar los imprevistos, que siempre tiene que haber una partida de imprevistos. Paradójicamente, los imprevistos se prevén y dejan de ser imprevistos si los preveo. Yo no voy a conocer exactamente cuál va a ser el imprevisto, pero yo sé que va a haber, porque en este mundo incierto siempre hay imprevistos. Pero la parte mensual todos la entendemos. El alquiler, las rentas de las comunicaciones, del celular que tenga, de los servicios, de la luz eléctrica, del agua, de etcétera, etcétera. La parte mensual todo el mundo la entiende. El mantenimiento quizás del condominio donde vivo o los mantenimientos de la vivienda donde vivo, hasta etcétera. La diversión, la salida afuera hay que presupuestar. La salida afuera, cuántas veces como fuera, ese tipo de cosas. Luego está estos componentes que no son mensuales, pero son regulares. Por ejemplo, el mantenimiento del vehículo usualmente no es mensual, pero sí es regular. Cada 3 meses, cada 4 meses, al menos el vehículo debe ir al taller para hacer un mantenimiento básico. De la misma manera, los neumáticos, de la misma manera, las baterías, de la misma manera, ese tipo de inversiones que van a ocurrir cada cierto tiempo, yo debo prever una pequeña cantidad. Un ahorro para el colegio. Un ahorro, por exactamente. ejemplo. El colegio de los hijos a veces es mensual, pero a veces es bianual. Exacto. Entonces, tengo quizás cuotas de inscripción que son una vez al año, pero yo no las visualizo en mi presupuesto hasta que no llega. Y no, yo debo visualizarla. Yo sé que eso viene por ahí. Yo sé que viene quizás en febrero de cada año o en noviembre de cada año. Y yo tengo que pensar en eso. De la misma manera, pensando en el vehículo, el seguro del vehículo. Hay gente que lo paga mensual, pero mucha gente lo paga anual y también tengo que visualizar eso. De la misma manera, por ejemplo, obsequios a familiares y amigos que cumplen años. Yo debo contemplar también una partida donde incluya los obsequios. Entonces, el trabajo más complicado del presupuesto es visualizar esas cosas que no son mensuales, pero que son regulares, en una periodicidad distinta a la mensual. Lo otro también, en tema del presupuesto, es yo planificarme bien en términos de los ahorros que quiero tener, porque ya hemos hablado en ocasiones anteriores de que el ahorro debe ser intencional. Es parte del presupuesto. El presupuesto es un plan de vida. Bueno, yo tengo que tener un plan a futuro de qué yo quiero hacer con mi vida financiera y el ahorro debe reflejar eso. Entonces tengo que ser bueno también en tratar de presupuestar cuánto voy a ahorrar, de qué manera lo voy a hacer, con qué periodicidad lo voy a hacer. Luego también decidir dónde voy a invertir esos ahorros también es parte, digamos, del ejercicio presupuestario. De la misma manera, la generosidad, hemos dicho que debe ser intencional y debo ser diligente en buscar ocasiones para ser generoso. Entonces, esas son las partidas regulares, pero no mensuales, que más complicaciones presenta para presupuestar. Pero si yo hago un buen trabajo, un trabajo minucioso, las voy a poder conseguir y voy a poder presupuestar. Se me olvidó decir la ropa, por ejemplo, que la compro quizás una vez al año o 2 veces al año, también debo incluirla.
Y dicho sea de paso, todo esto debe ser un ejercicio cuando se trata de familias y parejas conjunto. Énfasis en eso, porque a veces piensan lo tuyo, lo mío. Claro, y exactamente. es un trabajo en Entonces, equipo. cuando se hace de manera individual, no funciona. La familia es una y según la Biblia, una pareja es una sola carne delante de Dios y debe tener un ejercicio conjunto del presupuesto, donde tenemos un plan conjunto. Nuestra vida es conjunta, es una sola carne y por lo tanto debe reflejarse en el presupuesto. Y donde yo también aprendo como esposa quizás a ser flexible a cosas que tú quieras, a ser considerada. Y viceversa. Y viceversa. Muy bien, eso es muy importante. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que este principio te sea de beneficio y de bendición. Y si quieres saber más de nosotros, puedes entrar a la página de Ministerios Integridad y Sabiduría y también en YouTube, en el canal del ministerio, y ahí encontrar todos estos podcasts.